Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este martes 15 de julio tenemos el placer de recibir a nuestro consocio, el arquitecto Sergio Cepeda Castañeda, quien ahora nos va a deleitar una vez más con una conferencia titulada Influencias, coincidencias y una reflexión personal en torno al arte. Cedo el uso de la voz al señor secretario general para que conduzca esta ceremonia. Buenas noches, bienvenidos a esta habitual sesión académica de nuestra benemérita sociedad. Estamos festejando los 150 años del establecimiento de esta sociedad en el estado de Jalisco. Tengo a mis espaldas dos retratos. Uno es del doctor Valentín Gómez Farías, el de blanco, que siendo presidente en 1833 instituyó el que se llamó originalmente Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que después cambiaría el nombre a Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y el otro retrato de traje oscuro es nada menos que el licenciado Hilarión Romero Gil, originario de Mascota, Jalisco, que fue el primer presidente de esta Junta Auxiliar, es decir, en 1864. Mientras que la sociedad mexicana había nacido 31 años antes, ¿verdad? En 1864, por fin se crea esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del estado de Jalisco, así que estamos de plácemes por este sesquicentenario. Bien, antes de iniciar quisiéramos rogarles que hicieran el favor de apagar sus celulares. Están con nosotros en esta mesa el licenciado Eduardo Velasco Briceño, en su calidad de presidente de nuestra benemérita sociedad. Está también con nosotros nuestro consocio y conferencista de esta noche, el arquitecto Sergio Cepeda Castañeda, y su servidor Rubén Rodríguez, secretario general. Me voy a permitir ofrecerles a ustedes algunos datos del arquitecto Sergio Cepeda. Él es originario de esta ciudad, estudió pintura y se tituló como arquitecto en la Universidad de Guadalajara. Se inició como maestro en el año de 1969, ejerciendo los cargos de secretario de la Facultad de Diseño, director de la Escuela de Artes Plásticas y rector fundador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Es autor del proyecto e instaurador de la licenciatura de nivelación para maestros de la Escuela de Artes Plásticas y Música, jubilado como docente investigador titular C, con antigüedad de 33 años. Fuera de la universidad ha ejercido los cargos de director de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Zapopan, gerente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Asociación Civil, gerente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, Asociación Civil, y director del Departamento de Bellas Artes, también del Estado de Jalisco. Por varias décadas, además de la docencia, ha entregado su capacidad y entusiasmo a la promoción y difusión de las artes, especialmente al apoyo de jóvenes valores, así como promotor de reconocimientos a maestros, autor también y coordinador por 8 años del Salón de Octubre, durante la época en la que se permitió por vez primera la participación en pintura y escultura de noveles artistas que en la actualidad ocupan un lugar privilegiado en la plástica local. Varios de ellos recibieron en ese premio el primer reconocimiento en su trayectoria. Algunos han viajado a Nueva York y Europa invitados por él. Coordinó también el Premio Nacional de Pintura Atanasio Monroy y bajo su proyecto se constituyó en bienal en el Centro Universitario de la Costa Sur. Como profesional de la arquitectura es autor del Centro Municipal de la Cultura en el municipio de Zapopan, del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas en la Casa de los Perros, del proyecto del Museo de la Medicina en el Hospital Civil y de la Galería de Expresidentes en el edificio del Ayuntamiento de Guadalajara, restaurando la totalidad de esas pinturas. Con más de medio centenar de exposiciones en diversos estados del país y el extranjero, ha sido invitado en 2 ocasiones a coordinar visitas culturales a Cerdeña, Italia, acompañado de reconocidos artistas locales, por él invitados, para llevar a cabo exposiciones, conferencias, ejecución de murales y esculturas. Durante el año 2003 se presentó bajo su curaduría la exposición itinerante Hermanarte,
en varias ciudades hermanas de Guadalajara en los Estados Unidos, en donde dictó también conferencias alusivas. Ha participado activamente en varias instituciones culturales, entre las que destacan el COMOS, Delegación Jalisco, como miembro fundador. También consejero ante los consejos de colaboración municipal de Guadalajara y Zapopan, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, y como secretario fundador del Instituto de Investigaciones sobre Centros Históricos, Asociación Civil, miembro del comité organizador de los encuentros internacionales sobre centros históricos en 5 ocasiones, miembro del Patronato Cultural del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Ha sido invitado por diversas instituciones para dictar conferencias. La prensa local frecuentemente publica colaboraciones de su autoría sobre temas y tópicos artísticos y de interés público. Ha escrito para catálogos y prensa y varias presentaciones para diversos artistas. Es autor de varias publicaciones, por ejemplo, del libro que lleva por título Gente Grande que conocí, una publicación del año 2004 y 2005, también de otro libro que lleva por título De mis hojas sueltas, y por último mencionaré que la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño publicaron en coedición el libro 50 años en torno al arte del año 2012, que lleva algunas reseñas sobre su obra por Guillermo García Oropesa, José María Muriel, Dante Medina, Guillermo Rodríguez Godoy, Rogelio Villarreal y otros. Bueno, este es nuestro conferencista y consocio de esta noche, para quien pido un aplauso. Gracias. Pues muy agradecido por esas palabras y quiero manifestarles a todos ustedes mi más cordial bienvenida. Me siento gratificado con la presencia de todos ustedes, con la presencia de compañeros artistas que les ha tocado convivir conmigo durante muchos años, y también me voy a permitir darle la bienvenida al director del Instituto Vallartense de Cultura, que hoy tuvo la oportunidad de estar aquí conmigo, que por vivir en otro lado casi no le toca, mi hijo, el pianista Sergio Cepeda. Bienvenido. Y a todos ustedes les agradezco mucho su presencia. Voy a bajarme, vamos a bajar la pantalla y vamos a dar principio al tema de hablar en esta noche. Influencias, coincidencias y una visión personal del arte. Quiero decirles que voy a hablar sobre el arte, precisamente ejerciendo mi personal derecho que tengo para hablar del arte como aprendiz que he sido de él, como practicante y como aprendiz que seguiré haciendo todo el tiempo que me permita la vida. Y quiero decirles que ese derecho que tengo de hablar, porque no soy un crítico, ni mucho menos me pretendo catalogar como tal, es el mismo derecho precisamente que el que tienen ustedes de estar de acuerdo o no con lo que voy a decir. Entonces, dicho todo esto, vamos a iniciar este pequeño recorrido. Pues de nuevo dedico a todos ustedes esta charla y empezamos con algo a partir de lo que yo quiero comunicarles. En mi muy personal forma de pensar, yo considero la creación artística como una sublime expresión humana, algo del yo para el vosotros. Yo pienso que el artista, aunque tiene satisfacción al producir arte, lo hace para que haya otros que lo puedan observar, y entonces se cierra el círculo del por qué y el para qué existe el arte. Así podemos ver que a partir desde que la historia es tal y desde que el hombre habita el mundo, consciente o inconscientemente ha dejado huella de lo que hace o de lo que intenta
hacer referente al arte. Y en ese acontecimiento de producir arte, también se ha convertido en observador de la naturaleza para poderla transmitir, para poderle dar otro enfoque, y al mismo tiempo se convierte en un analizador de lo que otros han hecho para tomar de ellos nuevas formas de manifestarse y generar así nuevas formas de comunicación. Desde tiempos inmemoriales, el hombre se preocupó de encontrar la belleza en alguna parte. Y así surgió la investigación de la divina proporción que hasta la fecha es motivo de estudios en todo el mundo. Aquí tenemos del siglo I el hombre de Vitruvio, que se apasiona precisamente y pone al hombre como eje de la naturaleza y como principio de todas las proporciones en el universo. Posteriormente, años después, Leonardo toma a ese hombre de Vitruvio, ni siquiera le cambia el nombre, es conocido como tal, el hombre de Vitruvio, hace de ahí su canon, se sigue estudiando hasta la fecha por infinidad de investigadores que todavía no concluyen estudios, y todavía podemos inclusive irnos más contemporáneos a Le Corbusier con su modulor, que simplemente sigue investigando esto a partir de la arquitectura. Y así hemos encontrado en el transcurso de los años reproducciones de imágenes e ideas que otros han desarrollado. Y lógicamente nos podemos poner a pensar y podemos detectar que esas propias imágenes también ellos las han recibido de alguna otra fuente y las han dejado transmitidas o plasmadas en sus obras. De ahí deduzco, o se puede deducir, que al hombre le ha interesado observar y recrear, hacer copia, en pocas palabras. Y de esto podemos tener todos en el recuerdo de cualquiera de los pintores famosos en el mundo. En sus biografías siempre se refiere que viajaron para observar museos y para observar la obra de otros pintores o de otros escultores o de otros artistas. Siempre es interesante ver lo que hacen otros. Y esa copia, ese ejercicio de copiar, es desde luego un recurso válido, es todo un apoyo, es una magnífica práctica cognitiva, un medio válido, digo yo, pero jamás un fin. Y aquí podría poner yo dos imágenes de algún pintor, pero para no herir susceptibilidades tomé estas que son clarísimas de lo que es una copia burda y descarada. Si alguno de ustedes es fan de este grupo, a mí no me interesa la mera verdad, y es más, creo que nunca lo he escuchado ni tengo discos de ellos, pero sí me llamó la atención mucho de que que creo es un grupo inglés, saca un disco y al poquito tiempo este grupo de aquí local saca este disco con esa portada que yo creo que sobran las palabras, ¿no? Como principio de la enseñanza académica de la pintura en nuestro país, tenemos el ejemplo más importante, que es la Academia de San Carlos. Y esa Academia de San Carlos venía dotada de una infinidad de copias autorizadas de todas las obras de arte grecorromanas más importantes que se habían producido. No tengo muchas imágenes al respecto para no hacer largo el asunto, pero aquí tienen ustedes Laoconte y sus hijos, por acá algún torso, por acá abajo la Victoria de Samotracia, etc. Inclusive de esas copias autorizadas nos llegaron todavía a la Escuela de Artes Plásticas de Guadalajara, a las escuelas de artes plásticas de Querétaro, de Cuernavaca, de todas partes.
Y esta escuela se funda precisamente para que en la Nueva España hubiera grabadores que pudieran hacer las monedas y las medallas y la parafernalia que se ocupaba en el reinado. Principalmente eso se buscaba, pero sin embargo se hicieron infinidad de artistas. Aquí tenemos el clásico taller de dibujo con modelo, muy similar a lo que estudiamos en la Escuela de Artes Plásticas aquí también. Era un espacio donde los alumnos se ponían alrededor, se ponía un equipamiento ahí, se le habilitaba de cuerdas para que pudiera detener los brazos, de iluminación y un reflector para que tuviera un poco de calor por si estaba haciendo frío, en fin. Y llegaban incluso al grado de tener escenografías y vestuarios para hacer toda una representación y poderle dibujar a los muchachos. Eran copias, pero copias del natural. Ese es el tipo de trabajos que se hacían en esas academias totalmente realistas, pero sin embargo, y aquí hay quien pueda decirlo, esto nunca se consideró por nosotros como estudiantes obra terminada. Era un recurso simplemente de estudio, pero esto servía posteriormente para hacer un trazo en una tela o para hacer un boceto en una escultura y trabajar con él. La copia era simplemente para tener práctica. Y sin embargo, hubo copias posteriores en todas las ramas del arte. Yo simplemente tomo algunos ejemplos de copias que ya llevan otra situación. Aquí tienen ustedes la Bacanal de los Andrizos de Tiziano en el año 523, y aquí tienen ustedes el de Rubens en el año 530. ¿Pueden ustedes notar la similitud? Simplemente el vacante de aquel pues simplemente lo aleja, perdón, el recostado y simplemente está más lejos. Las mujeres, todas las mujeres simplemente Rubens las pone con más carnes, más alimentadas. Esta le pone una ramita que la otra no tenía. En fin, pero pueden darse ustedes cuenta de lo que es una copia en aquellos tiempos. Y aquí tomo el ejemplo de Millet y de su gran amigo Van Gogh, que lo tomó como devoción, porque lo que pintaba Millet pues le llamaba la atención a Van Gogh y lo repetía, y no le cambiaban ni los guaraches ni el animal del fondo, ni simplemente los repetía. Ahí tienen ustedes el sembrador, ahí tienen ustedes el otro sembrador, ahí tienen los labradores con los gases al fondo, con sus sombreros. Ahí tienen los otros labradores con sus sombreros y con los gases al fondo. Ahí tienen la familia con su cerquita aquí, con algunos otros elementos. Y ahí tienen los otros con la cerquita y con todos los elementos posteriores. Ahora, hay una temática que simplemente quise tomar un breve ejemplo, en donde desde los frescos de Pompeya encontramos a Venus, a Afrodita, a Dionisio, a Baco, etcétera, etcétera. Y estos personajes mitológicos pues son bastante tomados por diferentes pintores de todas las épocas. Y aquí tenemos, por ejemplo, una Venus de Urbino de Tiziano recostada sobre su lado derecho, otra de otro autor también sobre su lado derecho, Manet con la suya. Ya empiezan a estar los personajes todas recostadas sobre el lado derecho, y encontramos infinidad. Hay otros que las recuestan sobre el otro lado, hay otros que inclusive, como le pasó a esta Venus, en una época la vistieron. Afortunadamente ahora existe, como estuvo siempre,
y vemos la temática similar en los autores, también paradas con el niño de pie, pero las mismas características de todas. Goya no se escapa con la Marquesa de Santa Cruz. Ahí tienen otra Venus y Cupido, recostada siempre de Tiziano, la famosa Maja de Goya. Aquí la de Venus de la Poesía de Julio Romero de Torres, esta de Zuluaga con su mantilla, en fin. Y Ingres hace una nueva propuesta o ataca de otra forma a la Venus, y ve que la espalda también es un tema interesante, y también podemos encontrar infinidad de Venus de espaldas. La espalda de Ingres fue tan interesante que se le hicieron homenajes, y la he visto en reproducciones infinitas como esta de Valpicón, un pintor y periodista español, que él lo llama homenaje, por cierto. Yo simplemente lo dejo ahí y ustedes tendrán mejor opinión. Y aquí pues, vemos esto, como en la literatura y en la música existen situaciones recurrentes enfrentadas y tratadas por diversos artistas de la misma época, y el tema de las bañistas es uno de ellos. Ya lo vimos más o menos. Aquí hay varias, y seguimos con las espaldas, por ejemplo, como habíamos comentado. En fin, pasamos a una etapa interesante cuando se descubre la fotografía, y entonces los pintores, los escultores, en fin, los artistas tienen una oportunidad tremenda al quitarse la situación de tener al modelo que se fatiga, que la luz cambia, que se tiene que mover, etcétera, etcétera, y entonces recurren a la fotografía como un apoyo. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Cézanne, fotografía de sus modelos, a Toulouse-Lautrec, que también tuvo la oportunidad de utilizar la fotografía como recurso. Aquí tenemos a Van Gogh, Toulouse-Lautrec nuevamente, Degas, con el violinista, Gauguin y otros más. La influencia puede manifestarse consciente o inconscientemente. El artista a lo mejor no se ha dado cuenta que está influenciado, pero sin embargo, con el tiempo o por otra serie de circunstancias que están dando las propias obras, es posible detectarla después. Y aquí yo dejo una particular reflexión. Yo tengo la idea de que Miguel Ángel, a pesar de su modestia y de su cuerpo, que no era muy elocuente, yo creo que sí tuvo oportunidad de retratarse en el Moisés, porque al menos yo le encuentro un parecido extraordinario en la cara. Claro que la complexión es muy diferente, pero yo creo que el rostro de Miguel Ángel tuvo mucho que ver con su Moisés. Y aquí tenemos a pintores compañeros de época y de espacio, y lógicamente compañeros también de aficiones. Aquí tenemos el circo de Toulouse-Lautrec, lógicamente las tribunas con el público, el payaso aquí de espaldas, el domador o el que guía el espectáculo, la trapecista o la bailarina, y el caballo como parte importante del espectáculo. Y aquí tenemos a un compañero de él, Seurat, que también el payaso, el director del espectáculo, la bailarina, su caballo, etcétera, compartían temas, y lógicamente yo no sé quién influenciaba a quién, pero simplemente cuando había una temática interesante la utilizaban todos al tenerla a la mano. Aquí tenemos un ejemplo de Alfredo Ramos Martínez, que fue director de la Escuela de San Carlos después de un viaje
en París, y él tenía una forma de atacar previamente sus telas con trazos diagonales y a partir de ello trabajaba. Esa influencia yo la noto mucho, por ejemplo, en María de la O. Fernández, que por cierto le debe Jalisco muchos homenajes a esta gran pintora tapatía. Y si ustedes pueden ver, sus cuadros también tienen esa idea de trazar diagonales según el maestro, como le decía el maestro Ramos Martínez. Y aquí me quiero referir, tal vez sea muy subjetivo, tal vez no, pero yo creo que hay mucho de razón en lo que estoy diciendo, cuando menos hay pautas para pensar en ello. Estas calaveritas que todos hemos visto desde niños, que son simplemente el blanco con las rayitas negras marcando los huesos, pues es un recurso de todos los artesanos de toda la vida. Y sin embargo, cuando a nuestro buen amigo Gabriel Orozco, que por cierto es el artista más cotizado mexicano contemporáneo, Sari Bermúdez, en su fallida biblioteca que tenía goteras y que tenía infinidad de problemas, le manda hacer a Gabriel Orozco esta millonaria obra. Y para mí, bueno, yo pienso que como mexicano, un esqueleto, pues hay que ponerle rayitas negras y ya hicimos la obra, ¿no? Yo creo que está más que simple, pero en fin, luego vamos a hablar un poquito más. Aquí tenemos unas piezas de Jorge Marín, uno de los, yo creo que es uno de los mejores escultores contemporáneos, con obras monumentales que andan recorriendo todo el mundo. Y ahí tienen una magnífica pieza de Jorge Marín. Y aquí tienen una pieza de una escultora de aquí de Guadalajara, Lisel Reynoso, pues que se influenció. Yo creo que aquí tienen ave ahumada, humana, perdón, y aquí tienen un pollito, pues no sé, un pollito de Twitter, no sé. Ahora, esas influencias, hasta nuestros hermanos del norte las sufren, o las viven. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, propaganda nazi para invitar a los jóvenes a integrarse, y aquí tienen a los gringos, bueno, pues también, le quitan la suástica y le ponen, no más faltó que le pusieran su letrero de Coca-Cola aquí, pero bastante parecido estaba el asunto, ¿no? O en sus revistas, selecciones, etcétera, ahí podemos ver que no tienen recato en robarse no sé quién a quién, pero simplemente pues le quitan un personaje, pero dejan el asunto tal cual. Hay unas piezas que simplemente van a tener referencia después. Aquí tenemos la Torre de Babel de Bruegel el Viejo, y simplemente la puse porque creo que son de las primeras manifestaciones de lo que representaba o de cómo se imaginó la gente que sería la Torre de Babel. Después hubo quienes la fueron repitiendo infinidad de veces y llegó hasta la era contemporánea ahorita de las revistas, etcétera, que toman el tema, toman esa situación, pero sin embargo, bueno, hacen alguna aportación. Pero luego aparecen ya los contemporáneos que utilizan sin ningún recato las obras que otros hicieron y que les costó su trabajo y su creatividad, y simplemente le ponen su gato. Y el graffiti, que aparece también invadiendo todas las obras de arte que ustedes se puedan imaginar. Hay infinidad de obras atacadas por estos personajes, como esta, que es una copia de Emaús, la cena de Emaús, para hacer una cena de narcos. O esta, por ejemplo, que es una magnífica pieza, y sin embargo, pues le llevó el graffiti, que para muchos es arte urbano y que yo creo que dista mucho de ser arte, aunque sí tiene mucho de humano. Aquí tienen ustedes
una Venus con su popcorn, su control de la televisión y su pantalla para disponerse a ver su televisión. Aquí tienen ustedes a Freud consultando a la Venus que ya habíamos visto, que era media tigresa seguro, pero ahí está cómo lo usan. Y así podemos ver, por ejemplo, este caso de los fusilados. Yo creo que hay todas las reproducciones que ustedes quieran imaginarse del mismo tema. Hay habilidades que no se le dan a la gente. Aquí tienen otro, el Super Gabriel. Aquí tienen un hiperrealista contemporáneo. Aquí tienen a Waldo Saavedra. Aquí tienen a este otro centroamericano. Y aquí tienen una obra que fue premiada en algún certamen, en donde está la pieza original que después demandó, y aquí está la pieza que recibió el premio. Aquí hay unas cosas que no tienen mayor interés. Aquí tenemos, por ejemplo, un pintor de aquí de la localidad pintando a otro autor. Aquí tienen a este pintor, Lucian Freud, inglés, es uno de los más cotizados en Inglaterra. Este cuadro es de los cuadros más cotizados en la actualidad en Inglaterra, muchos millones de dólares. Y aquí tenemos a José Luis Malo, de aquí de Guadalajara, que se sintió influenciado ampliamente por este. Aquí tenemos unos dibujos de Harter, que bueno, cuando menos resultan muy cercanos, y muchos pintores utilizaron este autor que hace todos los animales como para recurrir a ellos. Creo que esta cosa ya se... Bueno, aquí decía esto. Varias de las pinturas que vamos a ver, los autores las dicen que no son copias ni que son plagios, ni que son simplemente homenajes, aunque nunca dicen antes que van a hacer un homenaje como para que estuviera la gente en la expectativa. Aquí tenemos este Cristo muerto del Holbein. Por cierto, el original es exclusivamente este. Yo puse una amplificación para que noten un poco ustedes los detalles. Y quiero decirles, por cierto, que este cuadro, que a mí me impresionó toda la vida cuando tuve la oportunidad de verlo ya de frente en el museo, pues es un cuadrito de unos 30 centímetros por 15. Es una piececita. Sin embargo, es uno de los cuadros que para mí más impresionantes. Y aquí tienen ustedes a Rafael Cauduro, uno de nuestros grandes hiperrealistas de México, en donde sí le está haciendo un homenaje al pintor, porque no solamente toma su figura, sino que hasta en el tema le pone pizarrón después de pintar a Holbein. O sea, pinta a Holbein, aquí hace todo su trazo, etc. Y aquí se pone él, este es él. Este es Cauduro. Y si ustedes conocen este cuadro, aunque está pintado al óleo, hagan de cuenta que es un pizarrón que acaban de borrar. Logró la textura, la opacidad, etcétera, que tiene lo que quieren representar. Aquí tienen el Buey desollado de Rembrandt. Yo creo que es una de las piezas más repetidas por todos los pintores de todas partes y de todas las épocas. Aquí está una mexicana, hace su representación. Y aquí tenemos el cuadro de Inocencio X de Velázquez. Ahorita van a ver por qué lo pongo también, en donde se denota la calidad de Velázquez para el retrato. El retrato que no solamente representa lo que se está viendo del personaje, sino hasta lo que está pensando inclusive. Dicen que cuando Inocencio lo vio, después de estar posando, que dijo, ibero tropo, y tropo vero. O sea, demasiado real. Aquí lo toma
Bacon, y yo sí considero que es un homenaje, porque no disimula la silla, ni mucho menos, y él simplemente pone su Inocencio Décimo, tomando el mismo personaje y en la misma postura, y lo vuelve a poner en otras situaciones, y le pone inclusive el buey desollado 2 veces ahí para que no se tenga ningún límite de pensar que lo estuvo utilizando. Aquí en Guadalajara hubo un grupo que rindió homenaje a Carlos Cabello en uno de los aniversarios de su muerte. Como fue un grupo privado, no tuve oportunidad más que de encontrar estas 2 imágenes. Esta es la pieza de Cabello, en donde se ve un accidente, y allá se ve la película de Buñuel donde están cortando un ojo, y aquí se ve un homenaje que le hace el infeliz a Carlos Cabello tomando ese cuadro, pero sin embargo fíjense ustedes qué forma de ser un homenaje efectivamente, ¿no? Toma su temática, pone la de él y lo hace perfectamente. O Picasso, como le hacía también utilizando las meninas de Velázquez. Aquí tienen ustedes otro de los contemporáneos españoles haciendo homenaje a Velázquez por sus meninas. La famosa esfera de Escher, que también es utilizada en infinidad de situaciones, que sin embargo nadie se apropia, simplemente quedan ahí. Algo está pasando con esto. No. Aquí tienen ustedes cómo continúan los grafitis o las invasiones a obras hechas. Aquí simplemente le meten otro personaje, aquí le ponen un cuadro de cómo van en la guerra esa, y aquí llegamos a una de las situaciones que se me hace de lo más interesante en la actualidad. Esta pieza que representó a España en la Bienal de Venecia y que costó 800,000 euros, es una pieza que le dieron a una artista, a Dora García, y le llamó lo inadecuado, porque a ella se le decía inadecuado que escogieran un artista como los que habían escogido antes, que hacían una serie de situaciones muy raras, y entonces ella en 800,000 euros montó esto que simplemente dice en 3 idiomas lo inadecuado, y en esa gran sala metía gente que bailaba, metía gente que se dormía, metía gente que declamaba, la dejaba vacía, etcétera, etcétera, y esa fue la aportación española en esa ocasión a la Bienal de Venecia. No mejoraron mucho en este año cuando mandaron la obra Escombros de esta mujer, que costó 400,000 euros, y debo decirles que trasladaron 18 toneladas de escombros para hacer esta representación artística. Esto lógicamente no creo que es una casualidad. Dicen en el catálogo que esto es derivado de unos años de investigación estética que ha tenido esta artista, preocupada por cómo se van degradando las ciudades con el progreso. Desde luego toda una genialidad digna de, ahí la tienen ustedes, muy feliz de que le hayan dado su oportunidad en la Bienal de Venecia. Y aquí tenemos a nuestra máxima representante de las bienales, no nomás de Venecia, de Alemania, de Inglaterra, etcétera, Teresa Margulies, que tiene la fijación de hacer obra sobre los narcos y los crímenes que cometen los narcos. Ella hace la obra con sangre, con fluidos humanos, de todo lo que hay alrededor de las muertes de los narcos. Y eso lo lleva a Venecia, como esta ocasión. Aquí estamos en la Bienal de Venecia, con sábanas manchadas de la sangre de esos crímenes, para ser expuestos ahí. Y no solamente eso, sino que se trapeaban las salas con sangre que llevaban aquí supuestamente de esos criminales. Ya imagino, yo no sé si esta persona se está tapando la nariz o la frente, pero me imagino que no era nada grato estar en esa bienal. Y llegamos a la basura también, que es otro elemento muy utilizado en la actualidad por los dealers contemporáneos.
Y esa basura tiene su máxima expresión o los detritos humanos en esto. Esta pieza, todavía hay una pieza o dos por ahí en el mercado, vale 150,000 euros. Es el excremento original del autor. Nomás quedan unas cuantas latas, pero todavía se pueden comprar. Y aquí tienen ustedes otra persona, Donna Conlon. Lástima que no se alcanza a ver aquí, pero yo dejé el texto original. Pero dice aquí Donna Conlon, premio 2003, y textualmente dice: instalación de objetos encontrados sobre la carretera, premio principal. Esta persona se llevó el premio principal de esa bienal artística con esta exposición, esta obra. Ahora le llaman instalación. También en ese mismo certamen hubo otro de los concursantes que toma nuestra imagen actual de Siqueiros y la pinta en un retrete. Y también dice por aquí que en ese retrete, sobre tela y porcelana, intervención en baño público, dimensiones variables. O sea, si el excusado es más largo o más corto, el pintor es tan ingenioso que lo puede adaptar. O sea, que no hay ningún problema para tener esa pieza, ¿no? Algo pasó aquí por allá. A todo para atrás, aquí para adelante. Izquierda, derecha. No. Estás repitiendo ya las piezas que ya pasaron, y faltan muchas todavía. Yo tuve el mismo problema hasta que aprendí. ¿Usted? Sí, tuve el mismo problema. Sí, pues aquí está. No sé si será el calor de la... Ahí se ve que está retrocediendo, arquitecto. No, pero es que estas, por ejemplo, con Venecia no tiene nada que verlo. O sea, sí estamos avanzando. Aquí estamos avanzando. ¿no? Ahí ya está avanzando. No le deje de avanzar. Ahí está avanzando. Pero esto no tiene nada que estar haciendo ahí avanzando. A ver, pero ¿se están viendo ahí? Sí, aquí está avanzando. Estamos en la misma que tiene usted ahí. A ver, ¿sigue avanzando? Sí, sí está avanzando. Bueno, pues, no sé si estemos correctos o no, pero avance. Esta simplemente la quise poner, y para mí era una de las finales. Este rapto de Bernini, de cómo se logra la expresión de las carnes y de los músculos sacados a la frialdad y a la dureza de un mármol. Y yo decía, esto es con lo que yo termino, yo creo, yo decía que les quería confesar que yo aspiro a que, después de todo esto que hemos visto que está pasando en el mundo, pues yo aspiro a que en el futuro todavía haya pintores que sean capaces de pintar, pero de pintar efectivamente, como este cuadro, donde, ampliando un poquito aquí, tenemos esta expresión lograda por un pintor que yo creo que todavía puede haber pintores que logren hacer este tipo de cosas. Aquí está volviéndose a cosas que no tienen nada que ver. Aquí tenemos un escultor español que a los 2 días de hacer una exposición en la Reina de España, etc., en un supermercado, en un centro comercial, aparecen estas obras de otro individuo, con un total descaro de lo que acababa de presentar el otro. Aquí hablaba yo, está muy distorsionado ya, hablaba yo de cómo también hay pintores que tienen la fijación en este caso, por ejemplo, de la iluminación por este lado, con la ventana de este lado, en un rincón de su estudio, y vemos infinidad de obras alrededor. Aquí me detengo en esta un poco,
para hablar de lo que tiene la capacidad cada artista de hacer y de que hay tiempo en donde se puede retomar el rumbo. Este cuadro es un Juárez de Rufino Tamayo en un edificio que fue de la Secretaría de Educación Pública en México. Este mural existe ahí. Yo creo que la esposa de Tamayo hubiera querido borrarlo, pero porque francamente yo creo que esto pues no habla muy bien de esa época de Tamayo. Aquí seguimos con las influencias. Aquí tenemos un espejo, un lavabo con espejo de uno de los realistas españoles. Aquí tenemos de Lucian Freud, luchadores japoneses, aunque esos son los luchadores, simplemente el tema es lo de menos. Aquí tenemos a Waldo también, que de alguna forma ve que los lavabos también son tema, y aquí tenemos el propio de Rafael Cauduro también con su tompancia. Aquí tenemos estas, que es todo un personaje. Warhol, como tiene la genialidad de hacer este tipo de obras, ¿no? Que valen millones de dólares en la actualidad. Yo creo que se nota el genio de Andy Warhol, Y aquí tenemos otra bienal de nuestro Gabriel Orozco, en el año de 93, una sala como 4 o 5 veces esta, que representó a México, en donde estaba esa caja de zapatos y un guardia cuidándola. Así permaneció todo el tiempo de la bienal, esa caja de zapatos vacía. Aquí está otra de las obras geniales de Gabriel Orozco. Como ustedes pueden ver, la creatividad a flor de piel. Aquí tenemos una de las obras que yo considero lo más representativo. Y aquí tenemos a este individuo que su capacidad de gran pintor no le dio para alcanzar la fama, y entonces se dedicó a hacer copias del principal pintor de su localidad, pero llegó a tal grado la perfección que contrató a críticos de diferentes partes del mundo para que certificaran su obra, y esa obra llegó a venderse en millones y millones de pesos. Llegó a manos de este personaje hitleriano, Goering, una pieza que él compró, hizo todo un festejo para anunciar su obra, y cuando acaba la guerra se dan cuenta de que hay mucha obra en manos de los alemanes. Llaman a este pintor y le hacen un juicio por traición a la patria, por haberles vendido obra del principal pintor holandés. Eso era condena a muerte. Sin embargo, en el juicio se declara culpable de falsificación, porque él había pintado todos los cuadros que vendió, pero lógicamente los jurados o las personas que habían certificado dijeron que no, y entonces, para demostrar eso, en la cárcel se puso a pintar y demostró que efectivamente eran falsificaciones. Entonces lo condenaron a 1 año de prisión, que no alcanzó a entrar porque murió. Aquí tenemos una de las obras también más caras en la actualidad, de este personaje que hace perritos y bolitas de esas. Esta obra también, que es una de las genialidades de Klein, el azul Klein, se acaba de vender en quién sabe cuántos millones de euros también. De casi no hay falsificaciones porque nadie las cree. Y aquí está una de sus esculturas más interesantes. Se llama escultura aerostática y consistió en soltar 1001 globos azules en una tarde. Y por cierto, también era compositor. Compuso una sinfonía monótona que se presentó en Viena, creo. Contrató una orquesta, y la sinfonía consiste en 20 minutos sostener toda la orquesta una sola nota y 20 minutos de silencio posterior. Fue toda la gente de gala al estreno, y se llama monótona la obra esa, que ya afortunadamente no se ha repetido. Espero que tampoco se vuelva a repetir. Y aquí
rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo, quiero referirme a un supuesto plagio que hizo aquí Mella en Guadalajara. Este joven que pintó esto se ganó un premio, el premio principal, en un certamen de pintura. Un periodista después descubre que hay una fotógrafa que tomó estas fotos, a las cuales recurrió el pintor para hacer su trabajo. Sin embargo, el jurado calificador decidió que este premio no se le podía quitar, porque él pintó a partir de unas fotografías y le puso más cosas que las que le había puesto Warhol a sus cosas. Sin embargo, el asunto siguió y me llamó a mí la atención. Esta fotografía yo la compré en una tienda de recuerditos en París, y me gustó porque era de un mexicano y porque es una Venus totalmente diferente a las clásicas, ¿no? Y recuerdo que era de Antonio Reynoso. Posteriormente veo en una obra de Daniel Lezama esa mujer, y Daniel Lezama nunca ha dicho que le hizo un homenaje a Reynoso, y ese personaje es uno de los homenajeados por el periódico Milenio. Este señor es otro de los homenajeados por el periódico Milenio. Aquí tenemos al Buey Desollado, aquí tenemos una obra de un pintor japonés, y aquí tenemos en el matrimonio Arnolfini, El Espacio, y otro de los homenajeados por ese periódico utiliza el espacio de esos Arnolfini para hacer ahí una serie de situaciones, y este personaje es uno de los homenajeados por Milenio Diario, y a la autora de esos homenajes fue la que dijo que era un plagio el premio de ese certamen. Aquí tiene otro de los homenajeados por Milenio Diario, un magnífico fotógrafo que se da como pintor, pero sin reparo alguno. Dice: la parte técnica no solamente es el cuadro, tengo una preparación previa, tomar las fotografías, postproduzco, uso herramientas como una computadora, Photoshop, y uso todas esas imágenes como referencia para hacer la pintura. Bueno, yo creo que la pintura la hace la computadora. Aquí tenemos una Jacqueline de Picasso, y aquí tenemos una obra que se vende en una galería española de otro autor. Aquí tenemos en pintores mexicanos también influencias temáticas que se van repitiendo. Aquí tenemos un asunto de un cartonista mexicano que lo invitan a un concurso, manda este cartón, no le contestan ni mucho menos, pero después viaja a ese lugar y se encuentra esta escultura casualmente en esa misma ciudad. Aquí tenemos las pinturas clásicas, y aquí tenemos cómo van. Y aquí tenemos el caso de Guadalajara con esta, no sé por qué no aparece en la otra imagen. En fin, creo que ya vamos a llegar al fin. Estas obras de Hooper, el clásico de la vida norteamericana, como es tomado por diferentes pintores. Aquí está la obra de él, aquí ya le ponen Jim Dean, Mario Monroe, etc. Aquí hasta la última cena la meten ahí ya el salón. Aquí ya se le fue la competencia al otro lado. Aquí ya mejor vinieron los animales a ver. Aquí hasta los Simpsons ya están en el espacio, como los años 20 con sus películas. Y aquí tenemos un homenaje que yo sí considero de los más geniales: la Madame Recamier de Luis David y la Madame Recamier de Magritte. A mí se me hace todo un homenaje, efectivamente, con ingenio, con creatividad, con respeto, pero no deja de ser una cosa que vale la pena. Y tenemos otras obras que ya no. Aquí está precisamente. Esta obra es de una pintora china, no importante por cierto,
Y aquí en Guadalajara esta mujer hace una copia al Photoshop, mal hecha inclusive, y aquí la ponen como una de las obras principales, que no le dan el premio porque la prensa empieza a hablar. Aquí hay otra forma de influencia en el mismo pintor, algo que funcionó una vez, bueno, vuelve a funcionar. Aquí tenemos, creo que le dejamos ahí. Simplemente quiero con esto transmitirles de que hay peligro, yo creo, de que esas corrientes invadan definitivamente al arte. Por eso apelo, como les decía, a que en el futuro los pintores sigan pintando. Disculpen el problema que hubo aquí, pero sin embargo creo que pudimos salir a flote. Muchas gracias por su atención. Bien, tenemos unos cuantos minutos para algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer ustedes alusivo a este tema. Algo muy personal. No estoy en contra de las mujeres, tampoco en contra de los hombres. Simplemente digo por qué Da Vinci lo puso y le puso hombre, y por qué el anterior lo puso y le puso hombre, y por qué no pusieron a la mujer. Es una curiosidad. Yo coincido con usted, pero si nos remontamos, yo creo que no hay necesidad de remontarse, simplemente en la actualidad. El mundo es machista. El mundo y la iglesia y la política y la medicina, yo no sé cuántas cosas, pero es machista. Estamos en un mundo machista. Y se consideró al hombre como medida principal del universo sin tener ninguna razón, porque tal vez hubiera sido más legítimo poner a la mujer efectivamente como paridora de vida, que es la que genera a la humanidad. Pero sin embargo, bueno, así eran también ellos. Muchas gracias. Lo que sucede es que se trata de proporciones y no de belleza. Es lo que debes de entender él. A ver, perdón. Se trata de proporciones, no de belleza. Ahí está la respuesta de un pintor. No soy artista. Soy gourmet. Si me dices quién tiene más carne, a lo mejor sí. Maestro Cuervo. Bueno, no cabe duda. Primero, gracias por presentarnos estas escenas. Pero caray, qué impresión, man. Es decir, ¿qué nos pasa? Digo, yo ver ahí que premian con 400,000 euros, algo así, nos dice, oye, entonces, ¿esto es elevarse o esto es degradante? ¿Qué significa entonces hoy la belleza? ¿Cómo estamos educando? Estas son cosas de nuevas generaciones. Claro, los plagios y todas esas cosas han sido históricos, pero esos premios son de nuevas generaciones. Y si estamos, ¿cómo estarán educando en el valor estético hoy día para que eso sea premiado así? Porque eso pasa por juicios, supongo, severísimos de críticos, puede ser europeo. Y si a mí me están enseñando que eso pasa en Europa, yo me pregunto entonces, hoy, ¿cuál es el concepto estético? ¿Y qué vamos a transmitir a las siguientes generaciones? Yo sé que el valor de todo esto, hoy con la electrónica, las computadoras, creo que hasta el concepto de un museo, pues yo lo quiero pensar en 80 o 100 años, a ver si todavía persistirá el Louvre, o pues digo, a lo mejor los próximos museos ya que van a acabar con eso serán museos de aparatitos donde la persona llega y ahí le mete mano. Pero sí me quedo impresionado de veras por el valor estético. Hoy, ¿qué significa el valor estético? Gracias. ¿O cuál es? Y no quise ampliar la situación para no alargarlos, pero hay una cosa preocupante. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué interés existe en analizar todo este tipo de planteamientos tan ligeros, tan frívolos, tan poco creativos? Pues hay una cosa muy grave alrededor de todo esto.
los artistas como esta persona, como los artistas que les acabo de poner, los mantenemos nosotros. Ellos pertenecen al Sistema Nacional de Creadores, que les pagan mensualmente grandes cantidades de dinero, les pagan viajes, les pagan ayudantes, les pagan todo lo que requieren de nuestros impuestos. Y aparte de eso, son contratados. Por ejemplo, esa exposición de las mantas pintadas con sangre de narco fue patrocinada por el gobierno mexicano, por Jumex, por Conaculta, por Bellas Artes y la UNAM. Todos ellos pusieron fondos para que esta mujer, un conjunto de ayudantes y un conjunto de gentes que certifican que van tantas cobijas desde aquí y tienen que estar presente cuando llegan a la Bienal para abrir, y que no falte ninguna cobija, porque se certifica. Y aparte de eso, el delegado de turismo de entonces le propuso al gobierno mexicano que no cometiera el crimen de que al terminar la exposición de esta mujer, esas mantas se perdieran, que las comprara el gobierno mexicano y que permanezcan en un museo para que las puedan poner a futuras generaciones. Así estamos, señores, manteniendo con nuestros impuestos a esa gente, porque aparte, lo que compra Jumex o lo que compra Telmex o lo que compra Slim para su museo, lo compra con dinero que evade de los impuestos. Por lo tanto, lo que tiene Slim en su museo lo pagamos también nosotros, porque el señor dejó de pagar impuestos para hacer esas compras. Es una pena, pero esto es una realidad concretísima. Que no publiquen eso, esa declaración. ¿Está bien? Tenemos una pregunta más, Octavio, por favor. No lo había percibido de esta manera, pero me asombra. Por supuesto, uno ve obras de arte que dices, bueno, aquí pues, no me impresionó, mejor me salgo, no le estimo en absoluto. Pero hay obras verdaderamente como La Hilandera, que está, supongo, en el Prado, recuerdo, que es una obra pequeñita, sorprendente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación, nuestro presidente hará entrega de su constancia, su reconocimiento al arquitecto Cepeda. Muchas gracias. Para esta benemérita institución es un verdadero placer entregar este reconocimiento a un hombre auténtico, irrepetible y que jamás podrá ser copiado o plagiado. Muchas gracias, arquitecto, por su magnífica exposición, por buscar entre todos nosotros sembrar el gusto por la verdadera apreciación estética. Yo creí que esto de arte efímero urbano era una crítica muy fuerte mía, pero gracias, maestro, yo me uno a su la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al arquitecto Sergio Cepeda Castañeda, a nuestro consocio, maestro y amigo, por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Influencias y Coincidencias y una reflexión personal en torno al arte, misma que se ha llevado a cabo en las instalaciones de esta institución, cumpliendo de esta forma con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido la difusión de la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy y lo firma el señor secretario general y el de la voz. Maestro, muchas gracias. Tenemos 3 avisos para ustedes, 3 invitaciones.
no a las 20 horas, sino a las 19 horas, se inaugurará aquí la exposición de pintura infantil que lleva por título Primera temporada del estudio Knife, coordinado por nuestra consocia y amiga, la licenciada Tania Ramón Ramírez, que por allá nos acompaña y nos invita para acompañar el próximo jueves a las 19 horas. También para el próximo martes, a la hora de costumbre a las 20 horas, se ofrecerá aquí la conferencia que lleva por título Juárez en Guadalajara, la legalidad, a cargo de nuestro consocio y expresidente, el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Y por último, pues, invitamos, como es costumbre, a un brindis de honor para seguir charlando con nuestro ponente, el arquitecto Sergio Cepeda. Muchas gracias y cedo este micrófono a nuestro presidente para que haga la clausura de esta solemne sesión. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, siendo las 21 horas con 6 minutos, declaramos formalmente clausura esta solemne sesión académica, invitándolos para que nos acompañen el próximo jueves y por supuesto el martes de la siguiente semana. Muchas gracias a todos, buenas noches.